El grupo 2 de la sección F de la Maestría de Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría, tenemos a bien compartir con ustedes la NIA 701, que trata sobre la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Los integrantes son Miguel Ángel Felipe y un servidor, Daniel Baloch. Alcance de la norma. Trata la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría. Su finalidad: tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe de auditoría como la estructura y contenido. El propósito: mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría al proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría que se ha realizado. Bajo el contexto de la opinión que se le ha formado el auditor sobre los estados financieros en su conjunto, cabe resaltar que este no sustituye la información que deba revelarse por la dirección. Tampoco no exime al auditor de expresar una opinión modificada y tampoco exime la información de conformidad con la NIA 570. La aplicación de la NIA se aplicará a las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas. Objetivos: determinar las cuestiones clave de la auditoría y, una vez que se ha formado una opinión sobre los estados financieros, comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el informe de auditoría. Dentro de la norma se hace referencia sobre el término de cuestiones clave de la auditoría, la cual la norma nos indica que es o son aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del período. Continuando con la presentación de la NIA 701, trata de tres requerimientos acá en la presentación. Tenemos la determinación de las cuestiones claves de la auditoría. Nos habla de aquellos que hayan requerido mayor atención significativa o que presenta mayor riesgo de incorrección material. Esta parte tenemos que son transacciones con partes relacionadas que, según el juicio profesional del auditor, pueda tener en estas operaciones. Igual la limitación en la auditoría de grupos de una entidad, que desde la planificación que el auditor pueda detectar ciertas incorrecciones materiales donde pueda ser que forma parte de como clave o cuestiones claves de la auditoría. Se basa en el resultado o evidencia de la auditoría también, que es parte de la determinación. Posiblemente que puedan haber incertidumbres en las estimaciones contables. Desde su planificación, el auditor puede visualizar de esa manera. Tenemos el número 2, comunicación con las cuestiones claves de la auditoría. Dentro del informe de auditoría se puede describir bajo el título Cuestiones claves de la auditoría. Tenemos acá, según el juicio del auditor, son los que han sido de mayor significatividad. Entonces, como les mencionaba, que el auditor desde su planificación puede detectar ciertas incorrecciones materiales que, a juicio de la profesión que tiene, pueda catalogar como claves de la auditoría. Para poder entender esto, se tiene que determinar, como hace mención en el apartado 1, y que también no se pueda comunicar en algunos casos que sean requerimientos por disposiciones legales. Va a depender mucho de cada país. En el informe de auditoría va a depender mucho el orden cómo va a describir, según el juicio del auditor. Podría ser por su grado de importancia relativa del mayor o del
del más alto hasta el más bajo. Esto va a depender mucho del orden que va a aplicar. De la misma manera, la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, que sí realmente son cuestiones claves como parte de la comunicación que debe hacer con el gobierno de la entidad, y que también esto permite presentar de manera preliminar el informe de auditoría. Entonces va conociendo la naturaleza, cómo va a ser al final del informe, y sobre este procedimiento también que se debe de documentar sobre las cuestiones que han requerido una atención significativa del auditor. Entonces prácticamente la NIA 701 en sus requerimientos trata sobre las cuestiones que realmente donde llama mucho la atención en caso de que exista una incorrección material dentro de los estados financieros. Muchas gracias por su atención. Buen día a todos. Siguiendo con la presentación del grupo número 2, tenemos la NIA 706, la cual trata sobre los párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente. Tenemos la estructura de la NIA 706, la cual abarca desde una introducción hasta una guía de aplicación. Siguiendo tenemos el alcance y el objetivo. En la presente norma, tanto el alcance como el objetivo tienen un enfoque similar. En relación a las mismas, la norma especifica que se debe realizar comunicaciones adicionales en el informe cuando sea necesario, una vez formada o determinada la opinión. Todo ello con el fin de llamar la atención de los usuarios, ya sea sobre una cuestión o cuestiones que, a pesar de que están reveladas o presentadas de forma adecuada en los estados financieros, sea importante para que los usuarios comprendan los estados financieros, o bien ya sea cualquier otra cuestión distinta a los estados financieros que sea relevante para que los usuarios comprendan ya sea la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe. Posterior a ello, tenemos las definiciones. Párrafo de énfasis consiste en un párrafo incluido en el informe de auditoría sobre una cuestión presentada adecuadamente en los estados financieros e importante para que los usuarios comprendan los mismos. Párrafo sobre otras cuestiones. Se refiere a una cuestión distinta a los estados financieros, pero relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditor y el informe. Siguiendo, tenemos como primer requerimiento párrafos de énfasis en el informe de auditoría. Para ello se podrá incluir un párrafo de énfasis siempre que, como resultado de incluir la misma, no se exprese una opinión modificada sobre la cuestión. Es decir, la introducción de un párrafo de énfasis no afecta la opinión y no es sustituto de una opinión modificada. También se puede incluir dicho párrafo cuando no se haya establecido que sea una cuestión clave. Ya en el informe se debe incluir una sección con el término párrafo de énfasis. Asimismo, hacer una referencia a la ubicación de la cuestión en los estados financieros. Indicar que no se expresa una opinión modificada sobre la misma. En cuanto a la ubicación, depende de la naturaleza de la información y juicio del auditor en relación a la significatividad que representa para los usuarios. La norma refiere que puede ser después del fundamento de la opinión o bien antes o después de las cuestiones clave. Entre los ejemplos que ameritan un párrafo de énfasis puede ser la incertidumbre en relación a un litigio, un hecho posterior al cierre o bien la aplicación anticipada de una norma, entre otros. Siguiendo con el siguiente requerimiento, que es párrafo sobre otras cuestiones, se podrá incluir siempre que no esté prohibido por una ley o bien cuando se haya determinado que no es una cuestión clave. Y en el informe se debe incluir una sección separada con el título de otras cuestiones. Ejemplos que pueden dar lugar a la inclusión de un párrafo de otras cuestiones puede ser cuando el auditor no pueda renunciar
al encargo debido a una limitación de la dirección, o también cuando los estados financieros han sido preparados con un marco con fines específicos. Por último, tenemos la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. En este sentido, se les hace saber a los mismos la inclusión ya sea de un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones, ya que permite a los responsables del gobierno conocer la naturaleza de las cuestiones específicas y al auditor las aclaraciones adicionales que se pudieran dar en ese aspecto.